Dios y tiene misericordia por todos, pero aún no les ha llegado de lleno, tan es así que no conocen a Jesucristo, ¿verdad? Como nosotros, que aún Jesucristo no mora en su corazón como mora en el nuestro, y ellos tienen ahorita ese gozo, es un gozo perdido y mal enfocado, ¿verdad? Pero ellos están gustosos porque vino este señor Francisco, ¿verdad? Y la verdad es que pues toda esta cuestión está mal enfocada, ¿verdad? Sabemos que esto nos referimos es a la Iglesia Católica con el Papa, ¿verdad? Que de Papa no tiene nada, ya hemos visto qué significa Papa, ya hemos visto el por qué no se le debe de decir así, mucho menos el sucesor de Cristo o vicario de Cristo, ¿verdad? Para nada. Pero bueno, eso ya fue otro estudio. Ahora, han escuchado que dicen que este Papa es jesuita, ¿verdad? Bueno, vamos a entender en estos momentos el por qué y quién fue el que fundó esta rama que se le llamó jesuitas. ¿De dónde viene la palabra jesuitas? El por qué, ¿sí? Y hermanos, yo no sé si todos, o ya los que alcanzaron esa maduración, una maduración espiritual, sienten cómo existe una lucha espiritual tremenda, porque precisamente vino ese principado que está en un cuerpo humano y que representa al enemigo aquí en la tierra, en vivo, ¿verdad? Entonces una lucha tremenda en la cual se manifestaron espíritus por todo lo que es México, más aún en la Ciudad de México. Si ustedes vieran qué cantidad de policías movieron, qué cantidad de personas, ¿sí? Muchos de esos que movieron son cristianos y tienen que llevarlos por cumplir con un trabajo, ¿verdad? Entonces observen cómo se movió todo ese tipo en forma espiritual. Pues decía, los que sean maduros espiritualmente percibieron que hubo una lucha espiritual tremenda, ¿verdad? Bueno, si no lo percibieron espiritualmente, lo vieron físicamente. Físicamente lo que les estoy mencionando, ¿cierto? Cerraron grandes avenidas. No me crean, no tengo el dato exacto, pero al parecer hicieron 7 papamóvil. ¿Saben lo que es hacer un carro de esos? ¿Saben qué precio, qué costo tiene? Sale de las costillas de los mexicanos que pagan sus impuestos. Ustedes, yo, que pagamos impuestos. De ahí sale, hermanos. Si algunos no pagan impuestos directamente como nosotros, como yo en el consultorio, ¿verdad? Al hacer declaraciones, como mi padre. Bueno, todos pagan cierto tipo de impuestos, se les llama IVA, a los productos que compramos. Así de que de ahí sale todo el dinero, hermanos. Imagínense hacer 7 carros de este tipo, con eso alcanzaban a comer muchísimos mexicanos que están en el hambre. De verdad. Pero también están en el hambre porque están en hambre espiritual, porque aún no ha llegado alguien que les comparta del pan de la vida eterna. Y esa es nuestra función, y esa es la cuestión por la cual nuestro Señor, es que yo les digo, ha tenido misericordia de nosotros, porque aquí estamos alabándole, glorificando su nombre, y no estamos en ese mundo con un gozo según ellos, pero con un gozo temporal, que para mañana que se vaya el susodicho, se acabó su fe, se acabó su Dios, se acabó todo, hermanos. Y nosotros no. Nuestro gozo no es momentáneo, no es en estas fechas, mucho menos es por ser 14 de febrero, lo que yo decía al inicio, ¿verdad? Nuestro amor es un amor, es un gozo, el cual ya vive en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. De hecho, no le tenemos miedo a la muerte, como decía Pablo, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo? Cristo vive en mí, y ahora el morir es ganancia, porque sabemos que vamos a ser salvos, porque le conocemos al Señor. ¿Amén? Amén. ¿Ya tienes su cita bíblica? Amén. ¿Ya encontraron cita bíblica? Les dije que se fueran poniendo de pie, pero nadie se puso de pie. ¿Todos de pie, hermanos? En 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 5. Amén, como estamos acostumbrados. Esto se lee para la honra y la gloria de Dios. Amén. Amén. Tiene por título Carácter de los hombres en los postreros días. Y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, impactados, amadores de los deleites más que de Dios. Juntos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Amén. Amén. Padre bendito que estás en los cielos, Señor Todopoderoso. Gracias te doy, Señor, en primer lugar por permitirme, Señor, tener ese honor, Señor, de servirte, Padre mío. Permíteme, Señor, servirte como tú mereces, hacer lo mínimo, Señor, que sea grato delante de tu presencia, Padre mío. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, Señor, que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Asimismo, Señor, para aquellos que posteriormente ven las prédicas por otros medios, Señor, también tócale su corazón, Señor, y que sea el Espíritu Santo el dándole entendimiento a cada uno, Señor. Que esto sirva para más gentes que están fuera de esta casa de oración. Padre mío, yo te pido, Señor, que sea tú, Señor, por medio del Espíritu Santo, dándole palabra a este pueblo, Señor, que no sea palabra de hombre. Pasa un carbón encendido por mis labios, Señor, para que solamente seas tú el que se manifieste, Señor, hablando pura verdad a tu pueblo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento. Vamos a explicar 2 de Timoteo 3:1-15. En la TLA, en la versión TLA, dice: ¿cómo será todo antes del fin del mundo? Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar en vez de obedecer a Dios. Solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y que respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gentes. Amén. Amén. Vean nada más lo que dice, ¿verdad? Regresando al punto como inicié. Esta prédica yo le puse por título: verdadero cristianismo contra jesuitas. Pareciera contra el título, pero es: ¿por qué la doctrina de los jesuitas? ¿Por qué la doctrina de un verdadero cristiano? El verdadero cristianismo es una cosa, ¿verdad? Sabemos que es la forma de vivir, la forma de hablar de nuestro Señor Jesucristo, el predicar el Evangelio de Él, el que se manifiesta nuestro Señor en nosotros, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de ser allá afuera, en ese mundo que aún no conoce a Dios en su corazón. ¿Sí? Esto, hermanos, no es el nombre de las diversas religiones que existen. No, es que verdaderamente prediquemos lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, en estos momentos, aquí, en la palabra del Señor, y en Reina Valera expliqué en TLA, que está más sencillo, pero en la Reina Valera me di a la tarea de investigar qué significan en el versículo 3, donde dice: implacables, calumniadores, intemperantes. ¿Qué significa la palabra intemperantes? La palabra intemperante significa que trata a los demás sin templanza, que es una persona muy dura. ¿Qué es sin templanza? Es sin tacto, es sin amor. Verdaderamente sabemos que el que no tiene amor no tiene a Dios en su corazón. ¿Sí? Entonces, el susodicho, para ya no decir más, el Papa Francisco, ¿verdad? Pero el susodicho, ¿ustedes creen que tenga verdaderamente un amor por Cristo Jesús? ¿Creen que tiene un amor en su corazón? Él solamente se deja llevar por el dinero. Él se deja llevar porque lo lleven, lo traten como un rey, como lo que no es. ¿Sí? Si ustedes vieron, yo les mencionaba ayer, si ustedes vieron en la mañana cuando fue a dar la bienvenida
a los obispos o cardenales, no sé cómo se llaman. Estaba platicando así con alguno que encontró algún amigo ahí, ¿verdad? Lo está saludando y su mano hacia los demás, o sea, así como, adelante, sí, ves en mi mano. Ni siquiera un mínimo detalle humano, ya no como jefe de su iglesia, sino un mínimo detalle de voltear a ver a una persona y, hola, ¿cómo estás? No sé, ¿verdad? Enfocarlo con la vista, así como lo hacemos aquí, ¿verdad? Sabemos que alguien se está distrayendo, ya lo estoy viendo, ya está agachando, sabemos que está durmiendo alguien. Ni siquiera eso, no volteó a verlos ahí, saludando aquí. Esa es una persona que trata a los demás sin templanza, no tiene nada en su corazón, es duro de su corazón, ¿verdad? Hasta con su misma gente, imagínense con los demás. Dice en el 4, traidor, impetuoso. ¿Qué significa la palabra impetuoso? Significa persona violenta, persona impulsiva, persona que es precipitado, que es irreflexible. Significa que nada más hace las cosas rápido, sin reflexionar. Dalle quien dalle, como dice el dicho común y corriente. Caiga quien caiga. Por lograr su objetivo, por mantenerse en el poder, dicen y hacen lo que la gente quiere creer, lo que le conviene a él que la gente escuche. Eso es lo que significa. Por eso estamos tocando este punto, ¿sí? Dice infatuados. ¿Qué significa la palabra infatuado? Significa vanidoso, hinchado, presumido, presuntuoso y vano. Nuevamente, vano de corazón, no tiene amor de Dios, ¿sí? Presumido. Yo voy a ir, pero quiero 7 papamóviles. ¡Wow! Pues no, que eres muy picario. Pues los ángeles te cuidarían y nadie serías intocable, ¿cierto? Pero con todo el miedo, tanta seguridad, un ejército, ¿verdad?, que traen. Se movió todo el ejército mexicano para muchas cosas, y no nada más el ejército, mucho de todo lo que corresponde a seguridad pública. Pues no, ¿qué es el vicario? ¿Sí? Dice, es una persona hinchado en sí mismo, vanaglorioso, de vanidad, ¿verdad? Su papamóvil sube, ve apenas allá en Roma, cuando sale, con trabajo se asoman a un balcón, ¿verdad? Sí, han visto alguna vez ese tipo de cosas, y si no, vean, para que entiendan, ¿verdad? ¿Cómo trae el bastón el báculo de oro macizo? ¿Cómo trae la cosa esta? ¿Cómo se llama esta? La enfermera se llama cofia, ¿cómo se llama? Tierra. ¿Perdón? Tierra. La tierra. Bueno, casi con piedras preciosas, son coronas que usan en un momento y en otro momento se colocan otra, y si llegó otra catedral se van a poner otra. O sea, Jesús era así. Hoy predicaba ser humilde, servir a los demás, ¿verdad? Predicaba grande amor. No era una persona de ese tipo, ¿verdad?, vanidosa como él, ¿verdad? No eran presuntuosos en todo lo que hacen, ¿sí? Bueno, todo esto viene al caso para saber y que vean de qué están orgullosos, de qué el pueblo mexicano se mueve, porque viene. Claro, ¿por qué creen ustedes que viene? Porque se fija en dónde están despertando ya muchas almas a lo que es el verdadero amor, el amor de Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que mandan a esos países donde se está empezando también a despertar. 1, 2, también donde sí hay mucho catolicismo, hay mucha religión católica, y también por eso es que ellos van a donde los van a tratar como ellos quieren, ¿sí? Entonces, por eso era el tema de ver que dice, debes de saber esto, en los postreros días, y en la Torá dice, cuando se acerque más el fin del mundo, verás que antes de que llegue el fin del mundo va a haber muchas dificultades. Entre ellas habrá gente con la descripción antes hecha. ¿Sí? ¿Lo entienden, hermanos? Amén. Bueno, con esto inicié, porque en base a eso van a entender de dónde se fundó lo que es los jesuitas, porque el Señor es
jesuita, el señor Francisco, ¿verdad? Bueno, dice aquí en una bibliografía que tenemos de Ignacio de Loyola, cabe mencionar que a pesar de haber sido estas personas de la Iglesia Católica, son gente que como humanos, escuchen bien lo que estoy diciendo, como humanos, no con un verdadero cristianismo, como humanos se desarrollaron, se levantaron, estudiaron, pero mal enfocados. ¿Sí? ¿Sí lo entienden eso? Es por lo que vamos a mencionar. Este señor, todo, bueno, en general, ¿verdad? En general, podemos levantarnos, crecer, estudiar, aplicarnos en una cierta disciplina, el que empieza a estudiar para ser un buen médico, el que va a ser un buen licenciado, etcétera, etcétera, va a lograrlo. Pero es muy diferente que por mi prudencia, por mi humanidad, yo lo haga y logre serlo, a que sujetado de la mano de Dios y del Espíritu Santo principalmente, nos va a levantar de diferente forma. Y es como ahora nosotros estamos aquí, sujetos de la mano de Dios. Amén. Entonces, este hombre, Ignacio de Loyola, se levanta este hombre en España para proteger los intereses de su religión, de la Iglesia romana. Este joven, ¿verdad?, fue hijo de una familia de 8 varones, 8 hermanos y 3 mujeres. Era el menor. Con el tiempo fallece su papá y él, siendo un jovencito, escuchen eso, siendo un jovencito Ignacio de Loyola, yo me imagino, ¿verdad?, no dice en la bibliografía, pero me imagino que su familia estaba en una situación media acortada económicamente, porque España en esos días andaba en una revuelta interna que tenía. Una y dos, teniendo esa revuelta interna con su gente, aparte mandaba a algunos otros tratando de conquistar el mundo, descubriendo el mundo. Entonces, cuando ellos viajaban, no creo que fueran unos cuantos pesitos, ¿verdad?, los que gastaban, los que iban de viaje en el barco, con soldados, con alimentos, con armamento, sí. Bueno, como estaba la revuelta, al hablar de este tipo de problemas, yo me imagino que el país estaba un poquito bajo económicamente. Por lo tanto, la familia, que era de muy poquitos números, ya vimos, ¿verdad?, pues entonces se veía un poco apretada. Y cierto personaje por ahí va y le dice al papá de Loyola, le dice, ¿no podrías darme a un hijo? O sea, en pocas palabras, dámelo en adopción, ¿no? Y él, pues fácilmente, yo creo que le he dicho, pues al más pequeño, se lo dio en adopción, ¿sí? Se lo dio en adopción. Si quieren, después pueden sacar copias de aquí para que vean bien del A a la Z el nombre de todas estas personas, ¿verdad? O se lo leo rápido. Su verdadero nombre de Ignacio de Loyola era Íñigo López de Loyola. Nació en 1491 en el castillo de Loyola, provincia de Guipúzcoa. Era el hijo menor de todo lo que les mencioné, ¿sí? En el año 1507 muere su madre, perdón, dije su padre, ¿verdad? Su madre muere, y entonces llega un contador, vean, un contador que era mayor de Castilla, Juan Velázquez de Cuellar. Ese fue el señor que dijo, démenlo en adopción. Entonces le mandan a este jovencito, que era Ignacio de Loyola, lo pone a estudiar, lo crece, en pocas palabras, pero resulta que se viene la guerra. Bueno, hay esta revuelta interna, ¿verdad? Y tiene que inscribirse a las Fuerzas Armadas, siendo un joven, como todo buen patriota, ¿verdad? Se inscribe o lo inscribe, no lo sé, a las Fuerzas Armadas. Cuando está en las Fuerzas Armadas, lógico es que se adiestra como tal, como un soldado y todo, ¿verdad? Entonces, en un accidente, durante la lucha que tenían ahí ellos, ¿verdad?, se dice que una bala lo alcanza, le destroza una rodilla y hiere la otra pierna. Si le destroza la rodilla, pues no creo que pudiera correr, ¿están de acuerdo?
Lógico es que se enferma, se va al hospital, lo atienden y ahí en rehabilitación, que no creo que hayan sido 8 días para que se recupere una articulación totalmente, que yo no sé si caminó bien o yo no lo sé eso, ¿verdad? Pero bueno, son pocos los días de que no son pocos los días para recuperarse de esta herida. Por lo tanto, están en el hospital y ahí en el hospital, pues yo imagino que por no tener que hacer, ¿verdad? Toma unos escritos en los cuales hablaban de Cristo. En ese tiempo de convalecencia, lee los libros que es La vida de Cristo, así se llama, del cartujo Ludolfo de Sajonia y el Flos Sanctorum, o sea, también en latín, ¿verdad? Esto hace, o sea, a leer algo de Cristo Jesús, claro que te va a entrar en lo más profundo de tu ser, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es como un arma de 2 filos, ¿cierto? Como una espada de 2 filos. Va a llegar a lo más profundo de tu ser, tarde que temprano, dice la palabra de Dios. Tanto el que siembra, alguno habrá que coseche, ¿verdad? Con nosotros cuando le hablamos a alguien del Señor, le predicamos al Señor Jesucristo, algunos no nos van a hacer caso, va a llegar otro y le va a decir, así hasta que posteriormente llegue alguno, y a ese sí le haga caso, y entonces se convierta. Pero dice la palabra de Dios, todos trabajaron, desde el primero que le dijo, el segundo, el tercero, hasta el que lo logró llevar a la iglesia, y que ese último a veces piensa, traje un alma. No es obra de ninguno de nosotros, hermanos. Es obra del Espíritu Santo que poco a poco va trabajando. La palabra de Dios va haciendo mella en esos corazones hasta que llega el momento en el cual verdaderamente se convierte a Cristo Jesús. Amén. Así es de que en ese momento, ¿verdad? Pues algo le quedó grabado a este jovencillo, Ignacio de Loyola. Pero vean, le tocó la cuestión mal enfocada, porque estos libros, ¿de quién eran? Pues eran católicos, ¿verdad? Él era un soldado que tomó libros católicos. Y una vez que dice, a ver, empieza a analizar, ¿no? A ver, ¿qué vida llevo? Yo soy de soldado, ¿verdad? Yo cuando empecé a investigar, a leer esto, dije, a mí me pasó. Yo cuando era soldado también me tocó, y dije, voy a estudiar allá afuera. Y dije, ¿qué vida llevo allá? Si aquí afuera mis padres tienen posibilidades de apoyarme, etcétera. Bueno, algo similar le pasó al Señor, ¿no? Empezó a reflexionar en su vida, a leer de la palabra de Dios, en un libro católico, pero al final era palabra de Cristo. Y pues algo le toca en el corazón y dice, ¿qué es lo que estoy haciendo? A partir de ahí surge que se cambia de ser soldado, se cambia según él para aprender más de Dios, ¿verdad? Pero mal enfocado, vuelvo a repetir, porque era toda literatura católica. A partir de ahí también él, yo me imagino que también se lleva a manipular por sí mismo, se podría decir psicológicamente, porque esto no era espiritualmente, no era por parte del Espíritu Santo, cabe mencionar eso, sino que era una forma psicológica, el cual leyó, que llega el momento en el cual dice que él tiene una visión de la Virgen con el niño Jesús. Por eso yo digo, fue psicológico, no fue espiritual, ¿están de acuerdo? Entonces, psicológicamente dice que él ve la visión de la Virgen con el niño Jesús, y entonces ahí, a partir de ahí, él se transforma totalmente, verdaderamente a lo que es catolicismo, y se dedica a estudiar, ¿sí? ¿Vamos bien, hermanos? De ahí él intenta viajar a Jerusalén, fíjense, de España se intenta viajar a Jerusalén, se va con esa convicción, con esa convicción que tenía él, ¿verdad? De que él iba a darse a la tarea de ir a ver a los que aún no se habían convertido a Cristo, según él. Vean nada más, ¿verdad? Se iba a ir a esa tierra santa a tratar de hablarles de Jesucristo, ¿verdad? Después ahí, en ese transcurso de que trata de irse, se hospeda él en el monasterio de Montserrat, en Barcelona, ¿verdad? Ahí hay un monasterio, una iglesia grande, pues, en otras palabras, lo cual es de los benedictinos, así se llaman, ese grupo de personas, ¿verdad?, que estaban en ese monasterio, eran benedictinos, donde permanece, dice que por 10 años.
cabe mencionar algo bueno que hizo, pero mal enfocado, vuelvo a repetir. Se somete a ayunos, fíjese, se somete a hacer ayunos, ¿sí? Por 10 meses, en ayuno y en oración, por 10 meses. Se va a vivir a una cueva, donde dice que según él ahí, pues tenía un poco más de comunicación a quien le oraba. ¿Están de acuerdo? ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo no fue a una cueva a orar, ¿verdad? ¿A dónde se fue el Señor Jesucristo? Se fue al desierto, ¿verdad? Estaba en los montes orando, ¿verdad? Con el contacto con la naturaleza. En una cueva, pues estás más cerca del enemigo, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaba encerrado 10 meses. O sea, pues les digo, cabe mencionar que, bueno, como humano hizo algo, ¿no? Yo no aguanto orar, creo que ni una hora, ¿no? Y él dice que 10 meses la pasó ayunando y orando, no de corrido, claro, pero bueno. Las gentes que estaban ahí, las mujeres, al verlo dijeron, no, este es un hombre bueno, ¿verdad? Definitivamente es un hombre bueno. Las primeras que empiezan a seguir, como siempre, al hombre, son las mujeres, ¿verdad? Y empiezan, pues es un hombre bueno, vean, se porta bien, está orando, está ayunando. Y entonces sus primeras seguidoras pues son mujeres, porque más adelante ellas lo apoyan y le dicen, pues sí, ándale, vete a Jerusalén, vete, de verdad, tú sí eres un buen, te estás preparando, etcétera, ¿verdad? Con estas mujeres que empiezan a ser primeras seguidoras, empiezan y le dicen, mira, ¿por qué no vas tú con el Papa? En ese momento el Papa que había, ¿verdad? ¿Y por qué no le dices que tú eres, bueno, vamos a decirle que eres un buen hombre? Y entonces van, y con Pablo III, o Paolo III, ¿sí? En conjunto, bueno, vean, regresando a esto, en la primera ocasión, cuando él está haciendo esto, sus primeras seguidoras son mujeres. Posteriormente, logra además llamar la atención, sí, llamar la atención de otros compañeros soldados también. Entre ellos hay 2 soldados más que les dicen, vénganse a las filas conmigo, y 5 más que después se meten a estudiar. En total 7 primeros varones se meten a estudiar además a un instituto, a la universidad, ¿verdad? Y 7 años se prepara en esa universidad, 7 años. Vean, sí le echó ganas, lo que sea de cada quien también. Repito, mal enfocado, pero sí estaba poniendo de su parte. De estas 7 personas que yo les mencioné, al poco tiempo, inmediatamente tienen 60 personas. Cuando ya llega con el Papa Pablo III, le dicen, te nombramos sacerdote. Y automáticamente ya era sacerdote. A él y 2 más. Ya la historia no menciona exactamente si eran los militares, pero ya tenía 2 más. Se nombraron 3 sacerdotes de 7. Posteriormente, cuando es nombrado ya sacerdote, en poco tiempo dice él, bueno, vamos a hacer una sociedad, ¿verdad? Y estos 7, los 7 que fueron, juran servir a Dios, bueno, a nuestro Señor, dejando todas las cosas del mundo, y fundan lo que es llamado la Sociedad de Jesús, que luego sería llamada la Compañía de Jesús. Deciden viajar a donde tenían el propósito, que es a Tierra Santa, y ponerse también a las órdenes del Papa. Cuando este Papa les da la aprobación, inmediatamente que ellos fundaron esta Sociedad de Jesús, posteriormente, al poquito tiempo, ellos se ponen según la orden de Bulla Regimini Militantis, que significa los primeros que vamos a ser los primeros miembros, los primeros militantes de esta, pues de esa orden que ellos tenían, ¿sí? que formaron. Posteriormente, en poco tiempo, tenían 6,000 seguidores. O sea, vean, de 60 brincaron a un número tremendo, 6,000. A partir de ahí se le pone Bulla Injunctum Nobis, ¿verdad? Y aquí nace lo que es la Societatis Jesu, o Compañía de Jesús, que comúnmente, luego se llamó
la fundación de los jesuitas. Eso es lo que significa. Entonces vean quién fue el primer fundador de los jesuitas. San Ignacio de Loyola. ¿Sí? Mal enfocado, y a partir de ahí, una vez que ellos empiezan a crecer, cuando tenían gran cantidad ya de seguidores, ¿sí? Su primera cuestión que tenían ellos, ya después eran miles de miembros, miles de personas, ¿sí? Esta compañía, yo digo, ¿por qué creció tan rápido? Porque en primer lugar, este señor Ignacio de Loyola reproducía lo que era una estructura militar, una educación militar, ¿sí? Y además, así había sido educado él. Por lo tanto, sacó una disciplina y empezó con los jesuitas. Lo único bueno que hay que reconocer es que trabajaron con una buena disciplina, ¿sí? No me lo crean, no tengo perfectamente la información, pero te las voy a buscar. Tal parece que actualmente los jesuitas no permiten que nadie entre a hacerse sacerdote si no presenta antes una carrera profesional, un título profesional. Una vez que ya eres licenciado en Derecho, perfecto, puedes pasar a ser sacerdote de los jesuitas. ¿Qué eres? Perfecto. Si no tienen una carrera universitaria, no pueden cursar. Vean, hasta la actualidad siguen con eso. Cabe mencionar que como humanos hay que reconocerlo, ¿sí? Este hombre, a pesar de su necedad, a pesar de que... ¿Por qué se levantó también? Porque en esos días Martín Lutero, que también ya hemos tenido otras investigaciones, Martín Lutero, que él sí defendía el atropellamiento de lo que estaba haciendo la Iglesia Católica con el pueblo, él veía que estaba mal lo que estaba haciendo esa Iglesia romana, se empieza él a hacer todo este tipo de situaciones que ya hemos visto en el estudio de él, ¿verdad? De Martín Lutero, todo lo de las reformas. Bueno, cuando el Martín Lutero empieza a actuar de forma correcta, entonces viene este Loyola y dice, a ver, no, yo voy a apoyar al Papa, voy a apoyar mi religión. Entonces más bien él se levanta contra Martín Lutero, ¿sí? Y hace todo lo que hemos mencionado. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No se están perdiendo del estudio? ¿No? Amén. Por eso yo les digo que con esa educación, con esa estructura militar, levanta rápidamente todo. Pero aún así esos reyes de aquel entonces católicos le exigían y le decían, a ver Loyola, ¿por qué te atreviste a hablar de esto de nuestra religión? No, pues hiciste mal. Y lo metieron a la prisión. No una vez, varias veces. Porque antes, para poder dar algo al pueblo, como en este momento lo hacemos, tenían que pedir permiso a las autoridades. En ese caso, pues a la Iglesia romana, ¿verdad? Puedo decir esto, y como él no pidió permiso, lo metieron varias veces a la prisión. Aún así, fiel él a todo este tipo de reyes católicos y principalmente al Papa. Recordemos que se fue a poner a la orden del Papa III, ¿verdad? De Pablo III o Pablo III, a servirle fielmente. Y él empezó en esta formación de los jesuitas, empezó a decir, tenemos que ser fieles hasta con nuestra propia vida. Y a pesar de eso, vean cómo ahí el Espíritu Santo le mostró, están mal. Mira quién estás defendiendo, mira por quién das la vida, te están encerrando, ¿verdad? Y él de terco dijo, yo sigo fiel a ellos. Y estando encerrado en la cárcel, desde ahí seguía dirigiendo lo que era este grupo, los jesuitas. Él era el único director. De hecho, él fue en ese momento con el Papa y le dijo, yo quiero renunciar, no quiero ser el director ya de los jesuitas, pongan a fulano. Y entonces nombraba al otro que había sido junto con él, que había sido militar, y dijo, no, el jefe sigue siendo tú, el director de esto sigue siendo tú. Y entonces ahí en la cárcel, desde ahí dirigía. Antes de que él falleciera, muere el 31 de julio de 1556, y en el transcurso de que estuvo encerrado y enfermo gravemente, y aún así sacado de la prisión, alcanzó a ver que la expansión de los jesuitas empezó a abarcar toda Europa y parte de lo que es todo América. Entonces vean, logró ver, pero ni aún así se arrepintió. Murió gravemente con enfermedades, encerrado, pero él seguía fiel a su Papa
y decía, vamos a defender, y que él lo que él diga, fíjense aquí, permítanme ver, antes de su muerte, él dice, nuestra organización es monacal, exigiendo, fíjense lo que decía, exigiendo absoluta abnegación, absoluta obediencia al Papa y a nuestros superiores. A este dictamen le llamó perinde ac cadáver. ¿Qué significa? Significa disciplinado como un cadáver. O sea, a un cadáver le vas a decir, haces esto, mira, te paras de cabeza, haces esto está bien, está mal. El cadáver, ¿qué les va a decir? Vean, eso te significaba. Ustedes van a obedecer hasta su vida, y lo que les enseñe y lo que les diga son como un cadáver. O sea, no digan nada. Era un dictador, ¿están de acuerdo? Bueno, con disciplina, pero así creció esto. De ahí proviene el Papa, que actualmente es el jefe de la Iglesia. ¿Sí? De esta fundación, de los jesuitas. ¿Amén? Amén. Bueno, ahora vamos a analizar el por qué hablamos de él. ¿Sí? Amén. Vamos a ir un poco más rápido porque vamos a la mitad apenas, hermanos. No se me duerman. Despiértense. A ver, todos arriba. Levántense. De pie. Amén. Amén. Siéntense. Levántense. Nuevamente levántense, hermanos, rápido. Siéntense. Levántense. Y siéntense. Amén. Eso ya sirvió para que se oxigenen, hermanos. Vamos a la mitad. Por eso es que lo hago, hermanos. La honra y la gracia para Dios. Ustedes aprendan lo que algún día les va a servir. Amén. Bueno, la mayoría de los que servimos a Dios, incluyéndome a mí, hermanos, ¿verdad? A veces tenemos ciertas experiencias hermosas las cuales nos van a llevar a recapacitar, a recapitular cada uno de nuestros pasos, nuestros años de nuestra vida. Cuando conocemos a Cristo Jesús, yo lo viví, creo que cada uno de los que nos volvemos a Cristo, vivimos y decimos, Señor, ¿cómo era antes? ¿Cómo soy ahora? ¿Qué futuro me espera en ti, Señor? Ya lo sabemos, ese futuro ya lo sabemos. ¿Están de acuerdo? Amén. Pero llega el momento en que si nosotros nos desviamos un poquito con que nos desviemos, nos salimos de la cobertura de Dios, nos salimos de la cobertura del Espíritu Santo y empezamos a trabajar, empezamos a hacer en nuestras fuerzas, con nuestra carne, ya no sujetos a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que pasó. En su momento sí lo tocó la palabra por leer un libro, pero posteriormente él dijo, yo voy a hacer esto. Con carrera militar voy a hacer esto, y voy a fundar esto, y vamos a defender esto, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia de cuando uno va guiado por medio del Espíritu Santo y de cuando alguien lo hace bajo su prudencia. Así es para nosotros, hermanos. Todos los que comenzamos, todos los que estamos aquí, si nos alejamos un poquito, nos descuidamos, recuerden que el enemigo nada más está pidiendo permiso a Dios. Permíteme zarandear al hermano Helio. Mira, ahí va. A ver, Señor Jesús, Señor, permíteme darle una zarandeada. Entonces, nada más. Y si mi hermano Helio no ora, si mi hermano Helio no se encomienda a Dios, si mi hermano Helio deja de cumplir, si el hermano Helio no viene y canta con denuedo y no canta con amor a Dios, pues el enemigo fácilmente... sí, me le da 2 o 3 cachetadas, hermano. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere, digo, no por el hermano Helio, todos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Recordemos que la prédica siempre es primero para el que está aquí. Entonces yo también hermanos, también claro que a veces pienso rechazo al enemigo, ¿qué pasa? Sí, pero bueno, hay que buscar diferentes tácticas, diferentes técnicas para salir adelante. Gloria a Dios. Amén. Principalmente sujetos de la mano de Dios. Amén. Bueno, nosotros, si nosotros vamos bien, entonces, y seguimos al Señor, esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Veamos, hermanos, busquen rápido si gustan, qué dice la palabra de Dios en Salmos 119, 105, Juan 5:39 y Hechos 17:11. ¿Juan qué, hermano? Juan 119, no, perdón, Juan 5:39, Salmo 119 y 105, ¿verdad? También, hermanos, cabe mencionar esto ahora ya. ¿Por qué empecé con esto? Por saber qué eran los jesuitas. ¿Por qué fue el tema?
porque hoy fue uno de los días que aquí estaba también, ¿verdad? La persona mencionada, ¿sí? Y para ver, para que ustedes le digan allá afuera a esa gente cuando les pregunte, es que viene el Santo Papa, y ustedes les digan, Santo Papa, mira de dónde se formó, ¿sí? Para eso es ese tipo de prédicas. Bueno, pero ahora regresando a nosotros aquí a la iglesia, no vamos a predicar ya a partir de ahorita para los de allá afuera, para nosotros mismos, ¿sí? Aquí nosotros mismos no creamos todo lo que diga el predicador, no le crean todo lo que diga el pastor. Bueno, claro, sabemos que es un hombre de Dios, ¿verdad? Pero a lo que se refiere es que si él se equivoca y como no estudiamos, pues creemos como él dijo. O si yo me equivoco en una fecha, en un dato, pues ustedes creen porque creen que yo investigué y estoy perfecto en todo. No, hermano, eso es a lo que se refiere, principalmente de la palabra de Dios. A lo mejor de estos datos biográficos de fulano y tal, eso no cuenta tanto, pero hablando de las Sagradas Escrituras y que yo me equivoque en algo, bueno, si ustedes no escudriñan las Sagradas Escrituras, se van a quedar con la equivocación que yo les diga. Fue mi interpretación, más falta la de ustedes, y lo principal, falta lo que Dios les revele a cada uno, ¿verdad? Amén. ¿Y de qué forma lo va a hacer el Señor? Escudriñando sus Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Bueno, rezando, ¿qué dice Juan 16:13? Perdón, Juan 16, del 1 al 3. ¿Nadie lo encontró? Salmo 119, ¿alguien lo encontró? Amén. ¿Puede leerlo en voz alta, hermana? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la Tla dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vean, significa que al leer la palabra de Dios, al escudriñar sus escrituras, ¿verdad?, es una luz en nuestras vidas en todo momento. Por medio de la palabra del Señor adquirimos también sabiduría, decisiones correctas delante de Dios, decisiones que nos van a beneficiar en nuestra vida, ¿verdad? Es por medio, porque esa lámpara es a mis pies en todo momento, esa lumbrera, esa lámpara, es que la palabra de Dios. Así es de que, tocando el punto anterior, en las iglesias católicas, ¿creen ustedes que con ir a la iglesia el domingo sea lámpara a sus pies que van a una misa? ¿Lo está diciendo? ¿Escudriñan las Sagradas Escrituras? No, es más, ni leen Biblia. Es más, nadie lleva, ¿verdad? Así es de que vuelvo a repetir, si el sacerdote se equivocó en algo o les lavó el coco a conveniencia del mismo sacerdote, así se quedaron todos. Y creen que fue todo verdadero lo que dijeron, ¿sí? Por eso digo que como cristianos, lo mismo, no debemos de confiar en todo lo que dicen, pero la palabra de Dios dice, lámparas a mis pies, ¿sí? Así es de que va a ser nuestra dirección, va a ser nuestro caminar, es nuestra forma de vivir, ¿amén? Amén. En Juan 16, del 1 al 3 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre